¿De qué se trata lo que vamos a ir haciendo en este tiempo? Yo les recomiendo fijarnos en este pasaje de Romanos 12, del 1 al 2. ¿Qué dice ahí? A mí me encanta este pasaje. En solo 2 versículos dice un montón de cosas. Dice: ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto espiritual. Y no se acomoden a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Bien, entonces, cuando hablamos de esa batalla, se trata de que podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿A qué nos llama Dios? Nos llama al cielo, a la vida eterna, a estar con Dios eternamente. Y esto es lo que la Iglesia nos ha enseñado. Pero el mundo nos ha robado el cielo, nos ha quitado esto. Y nos ha limitado simplemente a las cosas del mundo. ¿Qué es? Comer, beber, trabajar, tener hijos, entre comillas, disfrutar de las cosas de este mundo. Pero aquí nos olvidamos que tenemos este enemigo, que es el maligno, ¿verdad? Por eso nos dice San Pablo en Efesios 6: revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, que nuestra lucha no va dirigida contra simples seres humanos, sino contra los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, los espíritus del mal que habitan en las tinieblas. Y necesitamos estar combatiendo siempre, porque el enemigo dice, 1 Pedro 5:8, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A lo largo de estas charlas vamos a ver primero en la cristiandad, la civilización cristiana que la Iglesia quiso implantar, aumentando gobiernos de hombres llenos de fe, como Carlomagno, los reyes católicos de España, Carlos I de España, V del Sacro Imperio Romano Germánico. Después haremos un recorrido por los orígenes y evolución del progresismo. Con el impulso de la masonería intenta derribar la fe cristiana en la Iglesia Católica. Después veremos cómo el marxismo cultural ha pretendido impulsar una batalla cultural para destruir nuestra moral, con el fin de acabar con la Iglesia Católica. Finalmente veremos en el Apocalipsis cómo nos encontramos en medio de una batalla espiritual, cómo podemos responder a los cristianos a estos engaños del enemigo. Entonces, la cristiandad. Esto es lo que hoy vamos a ver, la cristiandad. Normalmente el mundo no nos habla de la cristiandad, siempre habla la historia de Europa, porque quiere callar lo que existió, que después en el tiempo llamaron Edad Media. En la Edad Media nunca se llamó Edad Media.
Si ustedes viajaran en el tiempo, si existieran los viajes en el tiempo, ustedes preguntan, estamos en la Edad Media, te van a preguntar, ¿y eso qué es? No, nunca se llamó Edad Media, se llamaba la cristiandad. Y no se llamaba Europa, también se llamaba la cristiandad, tanto a la época como a la cultura, como a la forma de vivir en esa época. Se llamaba la cristiandad. Entonces, tres son las raíces de nuestra cultura occidental: el cristianismo, el derecho romano y la filosofía griega. Entonces vamos a ver cómo hay dos pensadores importantes, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. La Iglesia a estos pensadores les ha llamado doctores de la Iglesia. ¿Qué significa doctores? Que podemos aprender de ellos. Eso significa doctores de la Iglesia. Que todo lo que ellos nos digan es algo fiable, que nos podemos fiar de esa enseñanza. Entonces, ellos nos muestran, combinando el cristianismo con el pensamiento griego, el ideal de la sociedad cristiana, que era que cada uno busque ante todo la voluntad de Dios que nos conduce al cielo. Esto es la mentalidad de esa época. El ideal de la sociedad cristiana, que cada uno busque y en conjunto la sociedad busque la voluntad de Dios que nos conduce al cielo, a la vida eterna. Por su parte, San Benito Abad, con la estructuración de la vida monástica, va a permitir que esta antigua cultura griega llegue a través de las bibliotecas y la educación unificada gracias a la lengua latina. Entonces, vamos a ver cómo San Agustín de Hipona, él vive un momento muy importante en que él se convierte al catolicismo. Tenía siempre sus raíces cristianas, pero no estaba plenamente entregado a Cristo. Y entonces él se entrega a Cristo, se convierte, es ordenado sacerdote, obispo, y está en África. Pero él había vivido un tiempo ahí en Roma, y había conocido distintas ciudades ahí del Imperio Romano. Entonces, él se encuentra con la noticia de que Roma ha sido saqueada. Y no mucha gente allá, que eran algunos profundamente cristianos, pero al mismo tiempo profundamente romanos. O sea, amaban Roma y eran cristianos. Y entonces ellos se preguntan, ¿qué pasó si en el tiempo de los dioses paganos Roma fue tan fuerte y ahora que están con el verdadero Dios, la han saqueado? ¿Qué pasó?, se preguntan ellos. ¿Cómo es posible esto? Entonces, él quiere dar una respuesta a esta situación y responde escribiendo un libro titulado La ciudad de Dios. Yo les voy a ir dando los datos para que ustedes lo tengan presente. Si alguna vez lo puedan leer, sería importante. Es importante tener una cultura, ¿verdad? Sobre todo una cultura cristiana. En la ciudad de Dios hay un texto muy importante para comprender cuál es la visión que tienen los cristianos de implantar esta nueva civilización. Y él va a decir: dos amores han dado origen a dos ciudades. Cuando aquí se dice ciudad, sería tal vez dos tipos de sociedad.
El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios sería la ciudad terrena, o sea, una sociedad terrenal. Dice, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí daría lugar a una ciudad celestial. La primera, la terrena, se gloría en sí misma. La segunda, la celestial, se gloría en el Señor. Aquella solicita a los hombres la gloria. La mayor gloria de esta se cifra en tener a Dios como testigo de su conciencia. Aquella se engríe en su gloria. Esta dice a su Dios: gloria mía, tú mantienes alta mi cabeza. La primera está dominada por la ambición de dominio en sus príncipes o en las naciones que somete. En la segunda se sirven mutuamente en la caridad, los superiores mandando y los súbditos obedeciendo. Aquella ama su propia fuerza en los potentados. Esta le dice a su Dios: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Por eso los sabios de aquella, viviendo según el hombre, han buscado los bienes de su cuerpo o de su espíritu, o los de ambos. Pudiendo conocer a Dios, no le honraron ni le dieron gracias como a Dios, sino que se desvanecieron en sus pensamientos. Su necio corazón se oscureció. Pretendiendo ser sabios, saltándose en su sabiduría por la soberbia que los dominaba, resultaron unos necios que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, pues llevaron a los pueblos a adorar a semejantes milagros, o se fueron tras ellos, venerando y dando culto a la criatura en vez del Creador, que es bendito por siempre. En la segunda, en cambio, no hay otra sabiduría en el hombre que una vida religiosa, con la que se honra justamente al verdadero Dios, esperando como premio en la sociedad de los santos, hombres y ángeles, que Dios sea todo en todas las cosas. Este es el texto de Ciudad de Dios, de Civitate Dei, del libro 14, capítulo 28. Es muy interesante esto porque nos muestra cómo la Iglesia lo que quiere es establecer una ciudad celestial, una sociedad que nos lleve al cielo. No es una utopía, porque no se trata de que seamos que no vamos a pecar, o sea, impecables. No es eso, sino que anhelemos el cielo y tratemos de implantar las virtudes que Dios quiere para nosotros en nuestra vida y en la sociedad. Esto es lo que está diciendo San Agustín. Lo contrario es querer vivir según tus apetencias. Y esto es lo que nos enseña en el mundo de hoy. Eso fue San Agustín. Él vivió del año 354 al 430 después de Cristo. Después viene San Benito Abad, que nace en el año 480 en Murcia, 4 años después de que Rómulo Augusto fue depuesto por Odoacro, quien se puso al servicio del emperador bizantino Zenón. Rómulo Augusto era un jovencito, era el último emperador que había, el último emperador que fue depuesto por este general Odoacro. Y él se pone a servicio de bizantino, o sea que había otra sede del imperio en Oriente. Pero después se rebela contra el emperador y viene otro general, Ostrogodo, o sea, significa que no era propiamente romano, sino de las tribus bárbaras, pero estaba al servicio del imperio. Vence a Odoacro y lo mata en el 493. Así Teodorico se convierte en gobernante de Italia, regente de Hispania y patricio del imperio. ¿Por qué les cuento esto? Porque había una especie de caos en ese momento, un caos político. Todo lo que era el imperio romano se estaba viniendo abajo. No había gobierno firme en ese momento. Y ese momento es el que vive San Benito Abad.
Y en ese momento llega, en el año 496, San Benito llega a Roma para sus estudios superiores, filosofía y posiblemente derecho. Recordemos que los estudios básicos eran llamados artes liberales, se dividían en el trivium y quadrivium. Trivium comprendía gramática, dialéctica, que era la lógica básica, y retórica, la oratoria. Fíjense que no solo les enseñan a pensar, sino a hablar. Hoy en día no nos enseñan a pensar. Nos dicen, usted tiene que pensar esto. Ya. No puede pensar otra cosa. Eso es lo que se enseña en las escuelas hoy en día. Y nos enseñan a pensar y a hablar, la oratoria. Importante aprender a hablar bien. Hoy más bien la lengua está siendo destruida en las redes sociales. Y el quadrivium comprendía la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Interesante, ¿verdad? Enseñaban la música, ¿verdad? Porque la música tiene una forma de ciencia también, de arte liberal llamaban ellos. La filosofía comprendía física, lógica y ética. ¿Por qué se les decía artes liberales? Porque eran lo que podían estudiar los hombres libres. A los esclavos no se les enseñaba esto, solo a los hombres libres. Ahora, en el año 500, San Benito abandona sus estudios porque en ese caos político la civilización romana va cayendo en un caos moral. Al caer en un caos moral, entonces ya no hay un ambiente de estudio. Él se va a otro lugar, un lugar llamado Subiaco, donde vive como eremita. Ahí unos monjes le piden ser abad, pero él fue muy estricto en ese monasterio y lo escaparon de matar. Entonces él se fue de allí a otro lugar, regresa a Subiaco y ahí surgen vocaciones y llegó a organizar hasta 12 monasterios, pero hubo envidia del clero de la zona y entonces él prefirió irse y se va y organiza un monasterio sobre los restos de un templo pagano en Monte Cassino. Monte Cassino era un lugar donde había estado ese templo pagano. Ahí establece la regla ora et labora. Vamos a ver cómo se va creando una nueva civilización. Lo primero es que él establece una división de estudio o trabajo, de sueño, o sea, por descansar, e incluso un horario de alimentación. Por ejemplo, las 8 horas de trabajo no se lo inventaron los partidos o los sindicatos. No. Las 8 horas de trabajo las estableció. Por primera vez las establece San Benito en los monasterios. 8 horas de trabajo. Para que tuvieran tiempo para el estudio, para la oración, para el descanso y para las cosas necesarias, para la alimentación. Por ejemplo, San Benito establece el desayuno. Levanta la mano a quien le gusta el desayuno. A mí me gusta. ¿Saben de dónde viene la palabra desayuno? La palabra desayuno viene de una palabra cristiana, ayuno. En la antigüedad no existía la dieta. Voy a hacer dieta para adelgazar. Eso no existía. Porque la gente caminaba, la gente se movilizaba, no necesitaban adelgazar demasiado, ¿verdad? Porque siempre está en movimiento. Entonces, pero el ayuno era una forma de acompañar la oración, la oración con el ayuno. Entonces por eso se llama desayuno.
¿Saben cómo se dice en inglés, verdad? ¿Cómo se dice en inglés? Breakfast. ¿Sí o no? Breakfast. Break, cortar, fast, ayuno. Ayuno en inglés se dice fast, ¿verdad? No sé por qué le dicen fast, será porque uno cuando está liviano puede andar más rápido. Entonces, breakfast, ¿verdad? Romper el ayuno, se dice igual, porque viene de esta forma cristiana, ¿verdad? Él establece el desayuno, porque no existía el desayuno. ¿Saben ustedes que no existía el desayuno? Había una sola comida al día. Ya hasta me da hambre solo pensarlo. Había una sola comida, que era como a las 4 de la tarde. Imagínense, todo el día casi sin comer. Comían alguna fruta, alguna cosita en el día, pero nada más. Entonces, San Benito establece el desayuno, ¿verdad? En la mañana. También los monjes evangelizaron el norte de Europa, o sea, llevan la fe en Cristo, que nos da la esperanza de la vida eterna y establecen la moral cristiana. ¿Cómo se establece la moral cristiana? Formando familias. O sea, ellos iban, hacían un monasterio y con las personas que estaban ahí alrededor, ellos lo evangelizaban, les enseñaban el evangelio, la moral cristiana. Ellos empezaban a vivir esa moral, por ejemplo, formando familias en santo matrimonio, teniendo sus hijos, y allí ellos con la esperanza de que de la vida eterna. Esto es lo que se establece alrededor de los monasterios. Por ejemplo, San Patricio vivió entre el año 400 al 460, evangelizó en Irlanda y se enfrentó con los magos druidas. ¿Han oído hablar de Merlín? ¿Sí o no? Merlín, el mago, con su varita mágica, ¿verdad? Pues era un mago druida, era un druida. Merlín era un druida. Y este Patricio los enfrentó y los venció. Con la oración, no con magia, obviamente. Con la fe. San Bonifacio, del año 680 al 754, evangelizó Alemania. Eliminó el culto a Thor. ¿Han oído hablar de Thor? Este dios volador, ¿verdad? Pues era el culto a Thor. Tenía sacrificios humanos también. Le ofrecían jovencitas. Eran niños y niñas que le ofrecían en el culto a Thor, los dioses de allí. En los monasterios se establecieron también bibliotecas, donde se copiaban no solo textos de la Biblia, sino también de filósofos griegos y latinos. En esa época no existía la imprenta, entonces había, por ejemplo, unas habitaciones que podía haber hasta 50 monjes copiando, pero copiando a mano, porque no había imprenta, no había computadoras. Lamentablemente, muchas de esas copias fueron muy mal hechas, ¿verdad? Han sido pocas las que fueron bien hechas. Esas son las que se recuperaron, las copias bien hechas. También surge la escuela en el tiempo de Carlomagno. Carlomagno fue un rey que vivió entre 742 y 814, que era de la zona de Alemania, pero él domina los francos y también va casi hasta el sur, casi llega hasta los estados pontificios. Y entonces él, pensando en una mejor administración de su imperio, establece la escuela palatina. Palatina significa del palacio. Impulsado por el monje Alcuino de York, con los estudios de las artes liberales, Trivium y Quadrivium, que ya mencionamos antes.
Después escribe una carta en el 787 a todos los obispos y abades de su imperio, solicitando que todos los monasterios y catedrales de su imperio establezcan escuelas similares. En esto va a insistir en el concilio de Aquisgrán en el 789. Así se da el renacimiento carolingio, el cual era abierto a todos, ricos y pobres. O sea, Carlomagno quiso que hubiera la educación para todos. Hay personas que lo enseñan mal esto. Dicen, es que Carlomagno quiso educar solamente a los nobles para que ellos dominaran la sociedad. Pues era falso eso. Él quiso que las escuelas fueran abiertas a todos. Pero ¿cuál era el problema? No era que ellos se lo impidieran, simplemente los pobres, por su propia necesidad, no tenían tiempo libre. El ocio que llamamos hoy, ocio, pero el ocio en griego, ¿saben cómo se dice ocio en griego? Skola. O sea, en el tiempo de ocio que hacían los griegos, iban a la escuela. ¿Y quiénes tenían tiempo de ocio? Los pobres no tenían tiempo de ocio, solo los ricos. Entonces solo los ricos podían estudiar. Y eso pasó en ese tiempo también. Los pobres no era que se les prohibiera estudiar, era que no tenían tiempo, porque siempre tenían que estar trabajando para poder sobrevivir. Y los ricos sí tenían tiempo, entonces pues eso iban a la escuela. Las universidades nacen de estas escuelas catedralicias y monásticas. Primero con el nombre de estudios generales, porque se recibían estudiantes de todas partes, no solo a los clérigos. Las universidades se constituyen como gremios de estudiantes y maestros autorizados con documentos papales. ¿Ven? Pongan atención que voy hablando de cómo se va estableciendo nuestra cultura occidental, empezando de la disciplina, por ejemplo en el horario, que lo estableció San Benito. Después las bibliotecas, ¿verdad? Para recuperar el conocimiento griego. Que hay quienes creen, no, es que la Edad Media no les interesaba a los griegos. No es cierto. Ellos son los que nos entregaron la filosofía griega. Gracias a la Iglesia Católica, los monasterios. Ellos establecieron las escuelas. Después las universidades nacen de las escuelas que estableció la Iglesia. Estos estudios superiores podían ser de teología, derecho o medicina. La filosofía iba incluida en cualquiera de estos tres. También los hospitales nacen en los monasterios. Antes de los monasterios de la Iglesia Católica no existían hospitales. No existían hospitales. Se diferenciaba, había hospitales para pobres, así se llamaba hospital. No es que se decía hospitales para pobres, se llamaba hospital y ahí se atendían a los pobres. Había la hospedería. Allí, en la hospedería se atendía a los ricos. Y en la enfermería se atendía a los monjes. Ellos utilizaban textos antiguos griegos, pero también había textos de medicina con plantas, ¿verdad? Utilizaban las plantas. También de los monjes nos viene el sistema electoral, en el que, en el Estado moderno empieza la democracia y el sistema electoral. No, el sistema electoral empezó con los monjes. Ellos se lo inventaron. Ellos trajeron esta novedad porque el abad era elegido por los monjes en un voto secreto. También la música tiene su impulso en la iglesia. Se inicia con una melodía sencilla que se llamaría el gregoriano. Después se preguntaron, ¿y cómo será el canto de los ángeles? Y entonces se inventaron la polifonía, con varias voces.
Los cantos se llevaban de un monasterio a otro, y para facilitarlo, el monje benedictino Guido de Arezzo, que vivió del 991 al 1033, inventó el sistema de escritura en el tetragrama que después evolucionó en el pentagrama para ubicar las notas musicales. O sea, ven, también ellos inventan estos textos para poder llevar la música de un monasterio a otro. Incluso el sistema financiero. ¿Quién se inventó el sistema financiero? Fue una orden religiosa que se inventó el sistema financiero. Fueron los templarios. ¿Han oído hablar de los templarios? Fue una orden que fue fundada en 1118 o 1119 por caballeros franceses, tras la primera cruzada, que fue en el 1099. Recordemos que la cruzada fue el intento que hicieron los reinos católicos de recuperar la Tierra Santa en Israel, que estaba apoderada por los musulmanes, está en manos de los musulmanes. Entonces empiezan a haber peregrinaciones a Jerusalén, pero si tú viajas a través de todos esos territorios, te podían asaltar, tenías que llevar mucho dinero y te podían asaltar. Entonces, ¿qué hacen? Los templarios, que tenían mucho dinero en varias partes, y también porque mucha gente le daba dinero para cuidar de estos peregrinos, entonces ellos hicieron una especie de sucursales. Por ejemplo, podían depositar en un lugar en Londres, por ejemplo, en el Temple Church, en la iglesia del Temple, por eso eran templarios, la iglesia del Temple Church, ¿verdad? Y depositaban en Londres y después podía en otra oficina que tenían en París sacar dinero para las necesidades del viaje, y después en otra oficina en Jerusalén, ahí sacaba otra vez dinero. Ellos llevaban un papelito que les decía cuánto dinero podían sacar, y con eso sacaban su dinero. O sea, era una especie de banco, de un sistema financiero. Eso lo inventaron los templarios, o sea, hasta el banco lo inventaron los templarios, ¿verdad? También hacían préstamos. Por ejemplo, al rey de Francia le hicieron unos grandes préstamos que después este rey, para no pagar, hizo que el papa disolviera la orden, y la orden se disolvió y él no pagó nada, se quedó con todo el dinero que le habían prestado. Después, por ejemplo, Roger Bacon, un fraile franciscano que vivió entre 1220 y 1292, fue de los primeros pensadores que propuso el moderno método científico. Porque dicen, que en la Edad Media no existía la ciencia, la iglesia odiaba la ciencia. No es cierto, nunca odió la ciencia. Es más, Roger Bacon fue el primero que inventó el método científico. Aquí vamos a hablar entonces de Santo Tomás de Aquino. En el siglo XIII supone el auge de la cristiandad, con Francia como centro político y cultural. La economía se ve estabilizada a causa de un comercio en aumento, por la estabilidad de la moneda, la consolidación de los gremios y el comercio con metales preciosos. Esto trae cierta prosperidad económica para campesinos y burgueses, mientras que la nobleza va a reducir sus ingresos notablemente. En esta época surge Santo Tomás de Aquino. Él estudia en las universidades y enseña en las universidades. Y en su obra, escribe una obra a un amigo suyo que se llamó Tratado del Gobierno de los Príncipes. Fíjense qué interesante esta enseñanza que va a dar Santo Tomás de Aquino.
Dice, el poder político le pertenece al pueblo, y entre el pueblo y el gobierno existe una íntima relación, en tanto que la comunidad, como conjunto de personas, no puede realizar el mando directamente, menos ocuparse de todas las funciones políticas. En sus diversos aspectos está llamado a realizar una traslación a una o varias personas. O sea, nosotros como conjunto no podemos gobernar todos juntos porque sería un caos, ¿verdad? Tenemos que trasladar ese poder del gobierno a una o varias personas. Eso es lo que dice Santo Tomás. Y entonces, cuanto formas de poder, Santo Tomás considera dos cuestiones: quién o quiénes lo ejercen y cuál es el fin que se persigue. En el primer caso, se trata de un solo hombre, que sería un hombre virtuoso, o sea, un hombre que viva las virtudes de la vida cristiana. Entonces se realiza el reino, es un rey, en latín regnum. Y si una minoría seleccionada por la virtud de sus integrantes, sería la aristocracia. Y si es todo el pueblo, sería una democracia. Van viendo de dónde vienen las palabras. Si es rey, sería un reino. Si es una minoría, es una aristocracia. Y si es todo el pueblo, una democracia. En el segundo caso, si ejerce el poder un solo hombre, pero no se persigue como fin el bien común, sino su propio provecho, la forma se denomina tiranía. Importante comprender qué es el bien común, porque a veces el bien común es lo que los políticos se inventan que es el bien común. Bueno, que todos tengan su casa, que todos tengan su trabajo. No, el bien común lo va a explicar Santo Tomás en el sentido de tener un ambiente de vida y que te facilite el poder vivir una vida cristiana que te lleva al cielo. O sea, el bien común, tener todos los medios posibles para que tengas una vida cristiana que te lleve al cielo. Eso es el bien común. Ahora, si lo hace un hombre en su propio provecho, se denomina tiranía. Si lo hace un grupo para su particular beneficio, entonces se da la oligarquía. ¿Han oído hablar de esas palabras? Y sabían que estas palabras las inventó Santo Tomás de Aquino en este libro que él publica, Tratado del Gobierno de los Príncipes. Yo me lo leí el libro para poderle escribir esto. Y si lo detenta la multitud para un provecho que no es según la voluntad de Dios, eso se llama demagogia. Entonces el bien común se entiende establecer los medios para que los hombres tengan un buen vivir, un bien vivir, o sea, un vivir cristiano. Eso es el bien común, que te lleve a poder tener los medios para poder vivir cristianamente. Y después, este bien vivir, el fin es la vida bienaventurada, o sea, el cielo. Y por eso el poder real debe tomar consejo del poder sacerdotal. Aquí este es un punto importante para Santo Tomás de Aquino. Si los reyes quieren saber cuál es el bien común, necesitan de el consejo del poder sacerdotal. Que no se trata de un poder político, sino de un poder espiritual. El poder sacerdotal no es un poder político, es un poder espiritual que nos lo da Dios a nosotros para guiar a las personas. Tres de estas formas, monarquía, aristocracia y democracia, son formas sanas y legítimas.
en tanto que las otras tres son ilegítimas o corruptas. ¿Cuáles son corruptas? La tiranía, la oligarquía y la demagogia. ¿Ven las palabras de dónde viene? De Santo Tomás de Aquino. Para evitar, ahora, considera que la monarquía es el régimen más cualificado, porque conducirá de mejor manera la sociedad hacia el bien común y la paz. Para evitar que se caiga en la tiranía, la monarquía debe darse por elección y no por vía de herencia. Esto es interesante porque muchos querían hacerlo por vía de herencia, muchos de los monarcas en Europa, pero Santo Tomás había enseñado que lo mejor era que fuera por elección, no por herencia. El mejor ejemplo de esta forma de gobierno la encontramos, por ejemplo, en Carlomagno, en los reyes católicos de España. Ellos establecieron una civilización cristiana en todos nuestros territorios aquí en América. Y, por ejemplo, Carlos I de España, quinto del Sacro Imperio Romano Germánico. Y finalmente les hablo aquí de la escuela católica. La escuela católica y el sistema educativo estatal. San José Calasanz funda la primera escuela popular gratuita del mundo en el año 1600. Su lema fue: si de su más tierna infancia el niño se instruye en la piedad y en las letras, se puede esperar un feliz transcurso de su vida. Fíjense aquí, ¿qué significa un feliz transcurso de su vida? Que pueda llegar al cielo, que esa vida lo lleve al cielo. Eso significa un feliz transcurso de su vida. La piedad es el amor a Dios y al prójimo, con la oración continua en el oratorio. Las letras eran lectura de latín, lengua vernácula, gramática o bien un oficio, y escritura con énfasis en caligrafía. El feliz transcurso de su vida es la reforma de las corrompidas costumbres para alcanzar la salvación eterna. En cambio, el sistema educativo estatal se inicia con la educación pública gratuita y obligatoria en Prusia, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Su finalidad era evitar lo que había pasado en la Revolución Francesa, creando un pueblo dócil, obediente y amante del nacionalismo, para que los jóvenes estuvieran dispuestos a prepararse para la guerra. Bien, entonces, en resumen, ¿de qué se trata la cristiandad? La cristiandad fue una sociedad donde se quería infundir a las personas las virtudes cristianas. En esa época nunca se habló de valores. ¿Cuál es la falla de hablar de valores? Que los valores los puedes manipular a tu antojo. Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que un valor es el aborto. Eso no es ningún valor, es un asesinato, ¿verdad? Entonces no podemos hablar simplemente de valores, sino de virtudes cristianas, que es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nos lleve al cielo, a la vida eterna. Entonces, después vamos a ver cómo todo lo que se va a poner en contra es para evitar que vayamos al cielo, o sea, cortarnos el cielo. Todo esto es la iglesia conduciéndonos al cielo. Y el mundo después va a querer evitar que vayamos al cielo, a la vida eterna.